Saludos chicos, esta es la explicación del tema de términos ecológicos que corresponde a la semana 1 o a la guía de la semana 1 para quinto. Esto es en el caso especial de los chicos de quinto B que no se pudo realizar la reunión y el tema quedó sin explicar, así que por lo tanto he realizado el siguiente video. La manera que vamos a trabajar esto va a ser de manera esquemática, sería más o menos una explicación de 3 esquemas o de digamos 2 esquemas y un cuadro. Lo primero que tratamos fue sobre la ecología. La ecología, ustedes saben, es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. Esta ciencia, o el nombre de esta ciencia, proviene del término introducido por Ernest Haeckel, el científico alemán. Ernest Haeckel, en el año 1866. Él utilizó la etimología para este término de oikos, del griego oikos, que significa casa, y de logos, que significa ciencia. Él utilizó estos dos términos griegos para referirse a la ecología. Entonces sería, esto quiere decir o se enfoca en que la ecología es la ciencia que estudia la casa. Entonces se refirió a esto mayormente porque el ambiente es nuestra casa y dentro del ambiente se dan interacciones. Entonces por esta razón le dijo la ciencia que estudia la casa, porque también en la casa, o sea, es nuestro hogar, y dentro de ella se dan interacciones por igual. Entonces se refirió como la ecología como la ciencia que estudia la casa, y podríamos decir que nuestra casa es el planeta Tierra, es el ambiente donde nosotros vivimos. Luego podríamos definir, ¿verdad? Poner la definición aquí, que sería la interacción. Vamos a cambiar de color. O relaciones también se puede decir, pero vamos a dar la interacción entre los dos factores que ya habíamos dicho, que son el medio ambiente y los seres vivos. Es decir, o sea, podríamos decir en otras palabras que el objeto de estudio es lo que nosotros vamos a llamar un ecosistema. Vamos a tomarlo desde aquí, que está la palabra ya puesta. Es un ecosistema. Ese va a ser nuestro objeto de estudio. En este caso, como ya dijimos, el objeto de estudio va a ser el ecosistema. El ecosistema trabaja de dos formas, o sea, tiene dos componentes o dos rasgos principales, que es los rasgos funcionales, que se refieren a los procesos energéticos, y los rasgos estructurales, que se refieren a la función, pero aunque sean los rasgos estructurales se refieren a la composición del ecosistema, tanto sea la cantidad de la cantidad de especies, el tamaño, los recursos que se encuentran y cómo se encuentran distribuidos. Eso es algo ya estructuralmente, lo que nosotros encontramos en el ecosistema. En la parte funcional ya tiene que ver más dentro con la interacción y los procesos que se dan en el ecosistema. Principalmente tenemos que destacar que en los ecosistemas y en la vida en sí necesitamos energía. Entonces los procesos funcionales tienen que ver directamente con
la transformación y el recorrido de la energía por medio del ecosistema. Entonces, cuando vamos a hablar del recorrido de energía que hay en un ecosistema, se va a relacionar directamente con lo que llamamos niveles tróficos, que es el recorrido organizado de la energía dentro de un ecosistema. En los niveles tróficos normalmente lo podemos encontrar como si fuera una pirámide o muchas veces un esquema bastante organizado. En el nivel trófico, ¿verdad? Ya sabemos que hay diferentes niveles. Tenemos el nivel primario o el primer nivel, que es el nivel de los autótrofos, que son los que por donde entra la energía al ecosistema. Luego tenemos los niveles secundarios, que serían los heterótrofos, que son los que ya siguen en la cadena de energía. Así que vamos a explicar brevemente esto. Tenemos que en el primer nivel, en el primer de los autótrofos, es donde entra la energía. Entonces la energía entra por medio de la energía solar. Vamos a poner energía solar. Entonces la energía entra al ecosistema por este medio. Vamos a destacar también entrada de energía. ¿Qué pasa? Hay que destacar que la energía que hace que funcionen todos nuestros ecosistemas, todo el sistema de la vida, es la energía solar. Si no hubiera sol, no hubiera vida. O sea, porque ustedes saben que la energía no se crea desde cero, tiene que llegar de cierta manera para ser transformada. Entonces, la energía que entra al ecosistema es por medio de la energía solar. ¿Qué pasa? Estos seres autótrofos, plantas, algas y plancton, toman la energía solar y transforman esa energía o procesan esa energía para que los otros seres vivos dentro de la cadena trófica o de los siguientes niveles tróficos puedan seguir utilizándola. Claro, siempre hay una pérdida de energía alrededor del ecosistema. Significa que no es que esa energía se destruye, sino que se va difusa al ambiente, o sea que se pierde en el ambiente, pero no se destruye, porque ustedes saben que eso es imposible. Solamente se puede transformar. Ahora, luego estos seres, ¿verdad? Por medio de un proceso que nosotros conocemos llamado fotosíntesis, van a transformar esa energía solar, que son los autótrofos, los productores, y van a transformar esa energía en energía química, que es lo que vamos a conocer como materia orgánica. Es entonces para que lo consuma el siguiente nivel. El siguiente nivel son los heterótrofos, que son los consumidores. Y en el eslabón más bajo de los heterótrofos, encontramos a los herbívoros, que los herbívoros se van a comer a las plantas, ¿verdad? Entonces las plantas van a servir de alimento para los herbívoros. Los herbívoros van a tener esta energía química en forma de materia orgánica para sobrevivir y hacer sus funciones diarias. O sea, se necesita energía para ellos caminar, para seguir buscando alimentos, reproducirse, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ellos van a tomar esa energía de forma de materia orgánica en las plantas cuando se las comen. Luego entonces esa energía va a pasar al siguiente nivel trófico, que son los depredadores primarios, los depredadores más pequeñitos, podríamos decir, que son serpientes, ranas o depredadores pequeños. O sea, normalmente los que tienden a comerse insectos o animales más pequeños. Esos depredadores
van a utilizar a esos herbívoros como fuente de energía, que igual va a ser materia orgánica, pero digamos que va a ser en forma de carne o de proteínas, ¿verdad? Y van a tomar esa energía para poder subsistir. Luego sigue el siguiente nivel, ¿verdad? Que son los depredadores secundarios. Entonces, estos depredadores se van a alimentar de estos pequeños depredadores primarios para obtener su energía. Entonces, ya puedes seguir siguiendo depredador terciario, así sucesivamente, hasta que el depredador en sí ya no tenga un depredador subsiguiente. Por ejemplo, digamos que un leopardo, un tigre, un león, no tiene quien se lo coma más arriba de él, o sea, ya no hay un depredador más fuerte que él. Entonces, ese depredador simplemente va a seguir consumiendo energía hasta alcanzar la muerte, ¿verdad? Entonces va a seguir consumiendo energía para realizar sus funciones y esa energía se va a dispersar hacia el ambiente y va a terminar el ciclo cuando él muera, ¿verdad? Y aquí va a bajar para acá abajo, ¿verdad? Entonces, él va, el ciclo termina en la muerte, ¿verdad? Pero el ciclo de él. Ahora, ¿qué pasa? Luego, ese cadáver, ese cuerpo, va a parar a la tierra y ahí entran lo que son los descomponedores, los heterótrofos. Ellos van a descomponer esa materia orgánica de esos restos orgánicos para que queden como si fueran minerales o otro tipo de materia que las plantas van a utilizar junto con la fotosíntesis para volver a realizar materia orgánica. Y así es que continúa el ciclo. Entonces, voy a resumir el ciclo. Las plantas, los autótrofos, toman las materias descompuestas o los descompuestos trabajados o generados por los descomponedores o heterótrofos con ayuda y la energía de la fotosíntesis, transforman esa energía y esos componentes en materia orgánica. Luego, el siguiente nivel trófico, los heterótrofos, comenzando por los herbívoros, se comen esas plantas y obtienen su energía. Luego los depredadores se comen esos herbívoros y obtienen su energía y así sucesivamente hasta llegar al último nivel o al último eslabón de la cadena trófica, que sería el depredador más grande o el depredador que ya encabeza la cadena. Luego este depredador muere y el ciclo comienza nuevamente. Entonces así es que se trabaja o que trabaja el nivel trófico. Por último, tengo que destacar o hay que hablar un poquito sobre lo que se refiere al nicho ecológico. El nicho ecológico no es simplemente más que cuando una especie posee todos los factores que necesita para tener una vida o realizar sus actividades dentro del ecosistema sin ningún problema. O sea, digamos que no le falta nada o le falta muy poco para estar en su ambiente ideal. Entonces, ¿qué pasa? En el nicho ecológico varía según cada animal. Aquí hay una pequeña lista que tenemos de ejemplo. Digamos, el pato vive en una laguna y en el nicho ecológico tenemos las siguientes informaciones, que es un herbívoro, significa que come plantas, come y descansa en el agua y hace su nido y se refugia en la tótora. La tótora normalmente se refiere a las orillas del lago. Ahora, ¿qué pasa? Ese es su nicho ecológico ideal, ¿verdad? Pero esos son factores que el pato, en este caso, no siempre va a tener a su disposición. Por ejemplo, si usted tiene un pato en su casa, él no va a estar en su hábitat natural, que es una laguna. Por lo tanto, él no va a poder comer y descansar en el agua y él no va a tener todos los factores para tener una vida o tener un desarrollo ideal. Entonces, otra cosa que cabe es importante destacar que si una especie está en su nicho ecológico, significa que va a reproducirse
en mayor cantidad, o sea, porque va a tener todos los factores que necesita para desarrollarse. Si, por ejemplo, usted tiene un asunto, hay muchos mosquitos en su casa, podríamos decir que los mosquitos tienen un nicho ideal, porque por algo hay tanta cantidad, por algo se están reproduciendo, porque tiene todos los factores que necesita. Si, por ejemplo, en su casa hay agua y usted no duerme con mosquitero, entonces usted le está dando al mosquito el nicho ideal, porque le está dando comida prácticamente gratis y le está dando el lugar que necesita para reproducirse, que es el agua, o sea, es un envase de agua estancada o agua clara, limpia. Entonces, de esta forma, ya él se va a reproducir más porque ya tiene todos los componentes y todos los factores que necesita para desarrollarse. A eso es lo que se refiere el nicho ecológico. En caso de que no lo tenga, la especie normalmente podríamos decir que va a decaer y no va a reproducirse con tanta fuerza o tan comúnmente porque le van a afectar ciertos factores. Entonces, con esto terminamos en lo que se refiere a la explicación de estos términos ecológicos. Cabe destacar que todo esto tiene que ver con el control de los vectores, porque para tener un control de los vectores necesitamos hablar tanto del nicho ecológico para saber las características los factores que tiene ese vector para reproducirse y también los niveles tróficos para nosotros saber de qué nivel trófico se encuentra y si también se puede eliminar por medio de un depredador natural eh, o si podemos tal vez cortar lo que se refiere al flujo de energía para que ese vector no se reproduzca. Con esto terminamos aquí y espero que pasen buen resto del día.